Tengo aquí conmigo a Negar Granado. Negar Granado es abogado constitucionalista, defensor de presos políticos venezolanos, que va a explicarnos esta denuncia, ¿no?, que ha hecho el diario ABC de España. Y quien describe esto, quien denuncia esto, es el ex guardaespaldas de Diosdado Cabello, el señor Lemcy Salazar, que ha hecho toda una serie de declaraciones aquí en Estados Unidos. Fraude. ¿Cómo se orquesta ese fraude? Buenas noches, Félix. Gracias por la invitación. Bueno, el fraude se orquesta desde el punto de partida de las elecciones, tomando la electrónica para la realización del voto. Se habla de un sistema informático paralelo. ¿Qué significa eso? Bueno, de que definitivamente el CNE logró contabilizar de alguna otra forma los votos de los electores, pero había un sistema paralelo donde se mandaba la información por dos vías. O sea, lo que me estás diciendo con esto es, aparecía en unos monitores qué ganaba el oficialismo, qué ganaba la oposición y cuánto necesitaban para poder contrarrestar eso. Efectivamente. Pero esto data del año 2006, cuando se introduce en Venezuela el voto electrónico, que ya deja de ser el voto manual. Es el primer país de Latinoamérica con el voto electrónico. Se contrató una empresa que se llama Smartmatic para comprar las máquinas donde se iba a hacer el conteo de esos votos electrónicos. Ahora, en el año 2006, cuando se sometió al voto electrónico la solicitud de revocatorio, antes la solicitud de revocatorio de Hugo Chávez, tenemos que tomar en consideración que el margen también entre que si se le revocaba el mandato a Hugo Chávez o no se le revocaba era mínimo, aproximadamente. Sí, lo recuerdo perfectamente, que se hizo la declaración bien tarde. Vamos a recordar lo que ocurrió 2 años atrás, 2013. Era la contienda Capriles-Maduro. Maduro gana por ¿qué? 250.000 votos aproximadamente. Y bueno, el oficialismo dice que es el ganador. Pero además lo más interesante, lo van a escuchar ustedes, es que dice que esa decisión es irreversible. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338. con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. Queremos decirle al país también que hemos conversado con los candidatos. En vista de estos resultados tan cerrados, con una tendencia irreversible como el Consejo Nacional Electoral tiene acostumbrado al país. No damos resultados cuando no son irreversibles. ¿Cómo se puede decir que es irreversible con una diferencia tan mínima, tan pequeña? No solamente que es irreversible, sino que lamentablemente no se han escrutado todas las mesas. Claro. La única forma de que exista una irreversibilidad de esos votos es que ya yo tenga todas, el 100% de las mesas escrutadas y cerradas, y lamentablemente ya yo haya hecho un escrutinio completo de los votos. Pero además las leyes en Venezuela no estipulan que con una diferencia tan pequeña tenía que haber un recuento. No solamente el recuento, sino que pudo haber habido una impugnación donde de alguna u otra forma era tanto el CNE como el Tribunal Supremo de Justicia quienes iban a determinar si había fraude o no. Hay algo que llama la atención aquí. Si me permites, vamos a recordar de nuevo. Vamos a 2 años atrás y la respuesta de Capriles, y voy contigo ahora. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. El pueblo venezolano merece respeto.
Además, la señora esta del Consejo Nacional, Ibisay Lucena. había dicho que habían conversado con los dos, con Maduro y con Capriles, y que habían llegado a la decisión de que era irreversible, y un poco después sale Capriles diciendo eso, o sea que esa conversación no fue como lo dijeron. Y no tuvo los efectos que ella esperó que tuviera. Pero hay que hablar algo de la legitimación de origen. La única forma de que Nicolás Maduro llegase a ser candidato presidencial para ser electo en esas elecciones era que hubiese renunciado a la presidencia encargada que Además, tenía. aquí le tocaba de línea directa, Cabello. No, de acuerdo a la Constitución, con la muerte de Hugo Chávez le correspondía al vicepresidente tomar la presidencia encargada. ¿Era Elías Jago en aquel momento? No, era Nicolás Maduro. Era Nicolás Maduro, Era correcto, Nicolás Maduro. sí, correcto. Que supuestamente, y hablo de un supuesto, ese nombramiento lo hace Hugo Chávez en La Habana, porque ya estaba enfermo. ¿Ok? Ahora, la Constitución prevé que ese presidente encargado no puede ser candidato presidencial, porque es un presidente en funciones. Claro. ¿Ok? Lamentablemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, burlándose del pueblo venezolano, interpretando a beneficio del gobierno la Constitución Nacional, le dio la posibilidad al presidente encargado de ser candidato presidencial y ganar las presidencias para que hubiese una continuidad de la administración de Nicolás Maduro. Es sumamente importante hablar de esto porque si nosotros nos vamos a la legitimación de origen, que está deslegitimado porque legalmente él no podía ser candidato, esas elecciones no deberían de existir. Sí, desde el principio estaba todo mal. Vamos de nuevo para que los televidentes puedan entender bien. Estamos hablando de un sistema paralelo, estaban monitoreando cuántos votos le entraba al oficialismo, cuántos a la oposición, y de ahí iban creando, inventando votos. Ahora, ¿estos votos de qué son? Dobles cédulas, muertos que votan, ¿de dónde salen esos 350.000 votos que utilizaron? Salen de los dobles cedulados, de los muertos, y de las firmas que actualmente tiene supuestamente Nicolás Maduro contra el decreto de Obama, 13 millones de firmas. Cuando nosotros vemos cuántos millones de votos sacó Nicolás Maduro y cuántos millones de votos sacó Enrique Capriles, la suma de ellos son 14 millones de votantes. ¿Cómo tú me justificas que 2 años después hay supuestamente 13 millones de venezolanos que están firmando contra una acción contra Obama? 6 de la tarde, presuntamente debía haber cerrado en ese momento los colegios. En ese momento, quien iba a la cabeza era Capriles. Sí. Eso se extiende y ahí cambia todo. A partir de ese momento viene el cambio, y viene el cambio por la duplicidad de votos que hubo, por la tumbada de la Internet, tomando en consideración que el voto eso es era otra cosa. electrónico. Sale la Internet, en el momento que sale la Internet, según la información que yo tengo en los números, Capriles iba al frente. Al frente. Una vez que regresa la Internet, eso se había revertido. Totalmente. Y era Maduro el que estaba al frente. Y era Maduro el que estaba al frente, utilizando la plataforma de la compañía anónima venezolana de teléfonos de Venezuela, CanTV, que actualmente es una compañía del Estado venezolano. Hay que tomar en consideración que ese voto, que no es manual, sino que es electrónico, es el principal motivo para cometer el fraude y ganar las elecciones, no solamente las presidenciales de hace 2 años, sino que hasta las parlamentarias de actualmente pudieran ganarse a favor ¿Eso de él. desde 2006 se viene haciendo? Desde el 2006. O sea, ya con Chávez esto se venía Ya haciendo. con Chávez se había hecho, efectivamente. Que también fue en esa votación que mencionabas anteriormente, que terminó como la 1 de la mañana aproximadamente, que también la diferencia, el margen de votos fue muy estrecho. Pero es que dijo Chávez que había sido una victoria írrita. Lo correcto. ¿Se acuerdan? Lo recuerdo. Jorge Rodríguez, ¿es el cerebro de todo esto? El cerebro pudiera ser desde el punto de vista del maquiavelismo con el que se maneja, pero detrás de esto hay una plataforma... Le han puesto en una serie de artículos el mago electoral. Sí, detrás de esto hay una plataforma de ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, manejadores de sistemas electorales, escrutadores, que de alguna u otra forma hacen de que no haya unas elecciones libres y transparentes en Venezuela y que atenta definitivamente contra cualquier dictadura. El papel del Consejo Nacional Electoral. El papel del Consejo Nacional Electoral es un papel de árbitro parcializado a favor del régimen, violador de lo que establece la Constitución y que ha de alguna u otra forma legitimado este régimen dictatorial que existe en Venezuela y legitimado una institución como la democracia. No solamente el CNE,
el Tribunal Supremo de Justicia también es partícipe de esto. ¿Cuba estuvo detrás de todo esto? Lo más seguro. Y lo más seguro es que tengo entendido por mis fuentes que los números vinieron de Cuba, porque esa duplicidad de votos... Eso lo he escuchado decir muchas veces. Esa duplicidad de votos, así como llegaba al CNE, también era transmitida vía electrónica a Cuba. Ahora, 2013, cuando ocurre todo esto, ya Chávez no está en el panorama político, hay muchos exchavistas que en un momento determinado, tal vez para limpiar su imagen, congraciarse con Estados Unidos, vienen a Estados Unidos y denuncian ese fraude electoral. ¿Eso está comprobado que eso fue así? ¿Se pueden citar nombres y cuál fue la respuesta de Washington? No hay ninguna comprobación como tal. Hoy en día sale a la palestra a través de una declaración que da Leamsi Salazar como un testigo protegido por el programa de la DEA. No solamente habla del caso de los narcotraficantes, de los carteles de los soles en Venezuela y de Diosdado Cabello, sino de que las elecciones se ganaron por vía fraudulenta, pero de alguna otra forma el proceso electoral en Venezuela está totalmente viciado y no le da la transparencia que debería de tener para demostrar que estamos en presencia de una democracia. Hay algo puntual que tenemos que tomar en consideración. Por más que vayamos a elecciones, no quiere decir que estemos en presencia de una democracia. Cuando no hay independencia de poderes, cuando todos los poderes están secuestrados al Ejecutivo, lamentablemente no existe una democracia en Venezuela. De nuevo, muchas personas que nos están viendo pueden decir que eso entra en el mundo, en el campo de la especulación, en el campo de las conspiraciones no probadas. Esto de nuevo es una denuncia hecha por Leamsi Salazar, ex guardaespaldas de Diosdado Cabello, que ha hecho toda una serie de denuncias y de declaraciones en contra del oficialismo, de Nicolás Maduro, del chavismo en Venezuela, aquí en Washington con la DEA específicamente. Específicamente, no solamente lo dice Leamsi Salazar, sino que de alguna otra forma Rafael Icea, que fue el gobernador de Aragua, del estado de Aragua, y una de las manos derechas de Hugo Chávez también lo llegó a denunciar en su oportunidad en Washington, acogido al proyecto, al programa del testigo protegido. Bien particular es que ya no es algo que es un silencio a voces, sino que ya se le está dando palestra internacional y pública de que en Venezuela no existen unas elecciones limpias ni transparentes y que hoy en día existe una duplicidad de votos para favorecer al candidato de gobierno, no solamente una duplicidad de votos por los dobles cedulados, sino que los muertos también están votando, lo que significa que hay un padrón electoral que no está totalmente Era de depurado. 14 millones hace 2 años atrás y es de 13 hoy día, ¿no? Hoy en día es 13 por la firma, pero me hago la pregunta, yo tengo 2 años aquí en los Estados Unidos y lo más seguro es que mi firma está contra el decreto de Obama sin haber estado ya en Venezuela. Tengo declaraciones ahora de Diosdado Cabello, hablando de todo esto. Él dice que entre revolucionarios, así lo pone, la campaña es transparente. Bueno, nosotros lamentamos en verdad que a la política se haya llegado la oposición venezolana a esos niveles de privatizar sus elecciones. O sea, quien no tenga cómo pagar no participa, pues esto pareciera que fuera el que no tiene plata no va. Siempre lo han hecho así. Pero hacerlo públicamente da como algún nivel de vergüenza, ¿no? Algún nivel de vergüenza. Ahora, ellos tendrán que cargar con esa cruz, porque nosotros en la campaña, si bien estamos totalmente claros que entre los revolucionarios debe ser una campaña total y absolutamente transparente, sin acusaciones, sin peleas. Es una manera clara, ¿no?, de desacreditar a la oposición de una u otra forma. Totalmente. Y lo primero que tenemos que entender es que una campaña política electoral tiene un costo, que en cualquier país serio del mundo se dice cuánto va a ser el costo de esa campaña. En los países donde no se utilizan los recursos del Estado. Del Estado. Exacto. Y ahí es donde se ve de que él efectivamente está utilizando los recursos del Estado o los va a utilizar a favor de los candidatos del gobierno y establece como norma de que ningún candidato del gobierno le puede hacer oposición a otro candidato del gobierno, porque esto debería de ser una campaña transparente con la utilización de los recursos del Estado. Bueno, ahí tienen la información. Vamos a una pausa, vamos a regresar con Negra y vamos a hablar del tema de la deuda. Se endeuda aún más Venezuela
con China. ¿Qué significa eso? En un momento determinado el país asiático puede venir y cobrar en oro, en petróleo. Vamos a la pausa, volvemos con los detalles, con la información.